Correcto. Buenas tardes, señor José, ¿cómo le va eso? Muy bien, buenas tardes, don Ismael Lorenzo, aquí desde Cartagena con una especie de frío y calor. Muy Vaya, bien. oye, el frío ha sido un poco pesado este año, ¿sabe? Hasta por esta zona donde jamás viene el frío, pero bueno, ha caído por aquí también. Y bueno, déjame presentarlo a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos al señor, bueno, ya oyeron que él es colombiano, ¿no? José G. Daniels, que también se llama Marqués de la Tarulla, y es autor de varios libros de ensayo, literatura, de mitología, fundador y presidente de la Asociación de Escritores de la Costa y del Parlamento Nacional de Escritores de Colombia, y también es columnista de opinión en varios medios, entre ellos El Tiempo, Caribe y La Verdad. Y bueno, también es conocido como Marqués de la Tarulla. Y ahora estaba hablando con él ahora de la foto que tiene un sombrero que da envidia, ¿entiendes? Hecho por, no sé, unos tribus de estas coloniales de allá de Colombia, ¿no? Y entonces, pero bueno, después vamos a hablar de seguir hablando del sombrero ese, pero quisiera hablarle, señor Marqués. Me parece interesante la mezcla suya de actividades, desde abogado, escritor, docentes y especialistas en mitología. ¿Nos puede hablar de esto? Pues sí, yo nací en un pueblo, nací a orillas del Río Grande de la Magdalena en Taraigua Nuevo, y allá lo que veía desde pequeño era la tarulla. Cuando yo llegué aquí a Cartagena, yo había estudiado en Medellín porque en el interior del departamento de Bolívar, los pueblos del sur no sabíamos mucho de Cartagena. Yo vine a Cartagena a estudiar en el año de 1978, después de haber estudiado filosofía y teología en un seminario del interior. Bueno, y aquí durante los estudios que hacía en la Universidad de Cartagena conocí a mucha gente, porque esta es una ciudad realenga, una ciudad que en su tiempo de la independencia quería que se viniese a vivir a Cartagena Fernando VII. Y aquí hubo muchos marqueses. Aquí está el marqués de Premio Real, el marqués de Torrehoyos, varios marqueses. Y la mayoría de gente que estudiaba conmigo eran marqueses. Y yo entonces, a raíz de eso, cierta vez, yo tuve que crearme mi propio título, el título de Marqués de la Tarulla. Ese título fue creado y fue adquiriendo relevancia entre la gente, y hoy la gente me respeta como un marqués, y yo me ha tocado mostrarle la sangre mía para que vean que es una sangre azul. Respecto a los otros estudios. Óigame, entonces usted tiene la sangre azul. Oye, eso es preocupante. Claro. ¿Qué le dicen los médicos de eso? Sí, los médicos lo han visto y dicen, verdaderamente usted es un marqués, usted es un marqués de la Tarulla, porque los nobles son los que tienen sangre azul. Entonces yo la tengo. Y respecto a los estudios de Derecho, estudié en la Universidad de Cartagena, pero no ejerzo esa profesión. Me vinculé a la literatura desde muy pequeño porque mi papá tenía y mi mamá, mi mamá cosía en una máquina de coser, Singer, cosía tela. Yo soy el sexto de 9 hermanos y mi papá era el escribiente del pueblo. Mi papá pues había estudiado en el Colegio Nacional Pinillos, que fue la primera universidad en el Caribe colombiano, fundada en el año de 1804 por Carlos IV, y que comenzó a funcionar en Monpós en 1809. Se llamó Colegio Universidad de San Pedro Apóstol. Allí estudié yo Derecho y allí estudié bachillerato. Y allí pues seguí la ruta que había adquirido en mi casa en Taraigua, de leer y leer y leer, y me nació es decir, descubrí mi talento de escritor. Comencé a escribir más o menos desde los 17 años y actualmente
he escrito 22 libros y estoy metido en temas de literatura, y en literatura escribo ensayos, escribo crónicas, escribo novelas y bueno, y estoy en la investigación. Y el otro campo que manejo es el de la mitología, porque pienso que lo más pernicioso que ha creado el hombre ha sido la mitología, porque la mitología es la que difiere y la que influye en casi todas, si no todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo se nutren de la mitología, porque la mitología en sus orígenes es una ideología de poder, es una ideología de dominación. Todas las religiones son dominantes y eso se nutren de la mitología. La mitología, cualquier persona de las antiguas mitologías, por ejemplo, en el Egipto todos los faraones y las faraonas, las hijas de los faraones y las hijas de las faraonas, las reinas como Cleopatra, se hacían descender de dioses, un dios y una mortal, se hacían descender de Horus o de Ra o de Apis o del buey, de cualquier dios, y eran hijos de una mortal. Y eso también lo siguieron en las posteriores mitologías, en la mitología griega. Todos los héroes y semihéroes son semidioses. El caso de Hércules o Heracles, el caso de Odiseo, Perseo, todos son hijos de dioses con una mortal. Y así sucesivamente en el caso de Jesucristo, es hijo de Dios y una mortal. Entonces, las influencias son notorias, nosotros las vamos encontrando en casi todas las religiones. Y eso muy interesante su explicación. Me ha permitido investigar cómo quizá una de las religiones más notables que se ha nutrido más del pensamiento en el área occidental, ¿no? En el mundo occidental es las religiones cristianas que se han apropiado de todo ese pensamiento mítico de las antiguas mitologías. Y eso es notorio si usted lee la Biblia. Por ejemplo, en el caso para coger el personaje más importante que tiene el cristianismo, que es Jesucristo, aquí desde el punto de vista de la investigación le voy a hablar. No quiero tocar temas de pronto que la gente se vaya a sentir herida, pero el caso de Jesús es comparable con el caso de Asclepio, por ejemplo. Usted sabe que Asclepio resucita a los muertos, y cuando le pone las quejas a Zeus fulmina a Asclepio. Sin embargo, Asclepio resucita entre los muertos. Asclepio resucita muerto como lo hace Jesús. Eso es de las mitologías. El caso de Imhotep también resucitaba muerto en la mitología egipcia. O el caso de Orfeo, el gigante hijo de Poseidón, levita, camina sobre las aguas. O el caso del dios de Baco o Dioniso, que convierte el agua en vino. Bueno, esas cosas así hacen parte de las mitologías, pero también están incluidas en los Nuevos Testamentos. ¿Por qué están en los Nuevos Testamentos? Porque los Antiguos Testamentos, los escritos que hicieron los profetas, fueron mucho antes de la llegada de Jesús. Entonces no podían incluirle esos milagros a los profetas, sino a Jesús posterior, porque todo el personaje de Jesús es moldeado en el año 390. Usted conoce el Concilio de Nicea, ahí moldearon la personalidad, y ahí es donde aparece la Biblia. Entonces, volviendo a esto de las mitologías, nosotros encontramos que la mitología es fuente de dominio, pero también de ciencia. Y bueno, indudablemente cuando uno analiza la historia humana, pues se recicla, ¿no? Tropieza con las mismas piedras siempre. Dicen que los animales nunca tropiezan con la misma piedra, pero el humano siempre se recicla. Si analizamos, es decir, toda la historia humana,
Y es decir, vemos todo esto, es decir, de esta explicación pues ayuda mucho en esa... pero bueno, también usted, aparte de su especialidad dentro de, es decir, la mitología, es decir, y las letras, usted también es periodista de opinión, es decir, ha sido columnista de varios diarios en Colombia. ¿Me puede hablar de eso un poquito, un momentico? Sí, yo cuando llegué a Cartagena, yo estuve en alguna época militando en un partido político que se llamaba MOIR, acá Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, en mi época de estudiante. Posteriormente, a medida que uno va estudiando, y no es que se vaya alejando de los movimientos, sino que se va apropiando mucho más de su ideología y la manera de expresarla. En el año de 1978 yo comencé como columnista del Espectador que circulaba. El Espectador es un periódico nacional, pero tenía una sección en la costa. Y aquí escribía yo temas de literatura, temas que no eran noticias, pero que eran noticias culturales. Y posteriormente escribí en otros periódicos como El Tiempo. Yo fui columnista del Tiempo desde el año 1995 hasta el año 2004. El Tiempo Caribe, allí también escribía crónicas de temas que no eran noticias, pero que eran importantes para la tradición y para fortalecer los conocimientos de nuestras costumbres. Y dirigí una revista, Costa Norte. Actualmente escribo en una revista que se llama Ciudad Paz, que circula por internet, que se puede buscar. Allí escribo crónicas. De todas maneras, siempre he estado investigando y metiéndome en los vericuetos eso del pensamiento de la gente. Entre las crónicas que publiqué en El Tiempo, voy a recordarle una que es muy interesante, porque esa crónica mucha gente me escribió después. Se llama El Hawái de la Virginidad. El Hawái de la Virginidad, el mito de la virginidad entre los griegos y antiguos egipcios y pueblos mesopotámicos y pueblos fenicios, era que la mujer que quería volver a ser virgen se podía bañar en un pozo de aguas encantadas, y ahí recobraba la virginidad, y así lo hicieron varias ninfas de la mitología griega. Y luego yo recogí el mito y escribí acá una nota que se llama El Hawái de la Virginidad. Ahí así se puede buscar en internet, Hawái de la Virginidad. Y donde la mujer que ha conocido varón, ha podido tener 10 hijos, 15 hijos, se baña en esas aguas y recupera la virginidad. Esa nota me creó problemas, pero también satisfacción, porque hubo mucha gente, mujeres, que me escribieron que dónde quedaba el Hawái. Sí, muy interesante nota, porque imagínese usted, en esta época moderna hay mujeres que pagan varios miles de dólares por la reparación del himen. Entonces, sí, pero si saben de Hawái que es gratis, imagínense, se van para allá. Porque todavía hay muchos lugares donde se aprecian la virginidad, ¿no? Como ya le dije, nuestra humanidad se recicla mucho, ¿no? Ha ido abandonando, ha ido evolucionando un poco, yo creo que sí, pero sigue también tropezando con muchos de los mismos errores. Sí, y otro tema, don Ismael, es la historia. Quiero hablarle un poco de historia, porque yo también yo hago parte de la Academia de Historia de Monpós. Soy miembro de honorario del Centro de Historia de Magangué, y estoy metido en eso, estoy metido en la investigación, pienso, y esta es una norma que yo tengo, que yo no hablo con gente que no investiga, porque van a especular. Cuando a mí me preguntan que hay una conferencia, que hay un panel, entonces yo pregunto que quiénes son las personas que están allí,
van a estar. Entonces me dice, no, que viene el fulano. No voy porque él no investiga, lo que hace es hablar paja. Y en ese sentido yo pienso que la historia hay que investigarla, así la persona que escriba después los conceptos los manipule, pero la historia es una. Hace 2 años escribí un libro que se llama Juicio a Fernando VII y a Pablo Morillo por los crímenes en la ciudad de Cartagena. Ese es un libro que en cierto sentido me creó también problemas porque aún todavía 200 años después de la independencia de nuestro país hay gente que es palaciega, gente que le tributa homenaje a la corona española. Muy interesante eso. Usted también es presidente de la Asociación de Escritores de la Costa en Colombia. ¿Cuáles son las principales actividades de esta asociación? Bueno, la Asociación de Escritores de la Costa es la primera organización de escritores del país. En el país hay muchas, pero la primera fue fundada y yo fui el primer presidente en su fundación desde el año de 1984 hasta el año 2016, cuando a mí me nombraron miembro de una junta directiva de acá de cultura del gobierno y me tocó renunciar. Nosotros hemos realizado desde el año de 1984, hemos pretendido, ¿no? La propuesta nuestra es fortalecer el conocimiento literario y fortalecer la escritura creativa entre sus miembros. A lo largo de estos casi 33 años, nosotros hemos desarrollado talleres como Ingermina. Ingermina es el nombre de la primera novela histórica que se escribió acá en Colombia en el año de 1843. La escribió Juan José Nieto, un hijo de un pardo, era el hijo de blanco con una mestiza, y fue presidente de Colombia en el año de 1861. Él escribió esa novela Ingermina y nosotros le hacemos honor a esa novela y creamos el taller de literatura Ingermina. También tuvimos un programa que se llama Que hablen los escritores. A lo largo de casi 14 años, durante 46 jueves, realizábamos conferencias de arquitectura, de medicina, de todos profesionales. Eso lo hacíamos acá en Cartagena, contradictorio, es decir, para que vea usted lo que eran las contrariedades. Lo hicimos en la Casa de España de Cartagena. Y la casa del rey que había comprado el rey. Y realizamos los encuentros de escritores con el objeto de hacer conocer escritores que estaban en el anonimato pero que escribían bien, que nosotros teníamos otros escritores tan valiosos como los escritores que en esos momentos eran valiosos. También realizamos varios concursos de literatura y actualmente estamos realizando desde el año 2003 el Parlamento Internacional de Escritores. Inicialmente el Parlamento comenzó con escritores de aquí de Colombia y lo hemos realizado acá en Cartagena. Hoy este año realizamos el 16º Parlamento. Tenemos en la organización del Parlamento, tenemos escritores. En Colombia tenemos coordinadores territoriales y coordinadores locales. ¿Por qué que coordinadores locales y coordinadores territoriales? Porque acá de pronto tenemos un coordinador en Bogotá y él coordina los escritores que están en el Meta, que están en su zona, en departamentos cercanos a Bogotá. Y tenemos en el país 34 escritores locales y 10 escritores territoriales. Es decir, tenemos una organización casi como las organizaciones políticas, guardando las proporciones. El nombre del Parlamento está allí y en el exterior tenemos 10 embajadores. Tenemos embajador en Jordania, tenemos embajador en Alemania, tenemos embajador en Suecia,
tenemos embajador en Pattaya, allá en Bangkok, cerca de Bangkok. En Tailandia tenemos embajador, en España tenemos embajador en Miami, tenemos embajador en Cuba, en Venezuela, en México, y tenemos cónsules también. Tenemos 24 cónsules en el mundo que nos representan y que hablan del Parlamento. ¿Por qué hablan del Parlamento? Porque es una oportunidad que tienen y es la tribuna que tienen los escritores para mostrarse. El caso de nuestro amigo de Jordania, a pesar de que él no ha venido acá, nosotros lo hemos promocionado porque nosotros siempre lo estamos entrelazando con los otros escritores del mundo. El 15 de este mes, el 15 de marzo, tenemos una asamblea del Parlamento Internacional de Escritores en Suecia, en Estocolmo, y en Colombia realizamos desde el mes de febrero asambleas preparatorias del Parlamento. Cada uno de los coordinadores realiza una asamblea para ir fortaleciendo el movimiento y para ir también descubriendo cuáles son los escritores que tienen mérito para venir al Parlamento, que se realiza anualmente en la ciudad de Cartagena la penúltima semana del mes de agosto. El Parlamento establece unos parámetros o líneas de investigación. Entonces, este año nosotros tenemos 5 escritores a los cuales se va a investigar su obra, y tenemos el tema de la literatura de ciencia ficción. Pero hemos homenajeado a lo largo de estos 16 años, hemos homenajeado a escritores vivos y muertos de diferentes repúblicas de aquí de América y de España, entre otras. Y José, déjeme explicar esto que me parece a mí, una de sus obras, de las que tienen unas cuantas, como usted me dijo, Tratado de Paremiología. ¿Nos puede explicar algo más sobre ello? Aunque ya hemos estado hablando de las, es decir, algo de las mitología y todo esto. Pero ¿nos puede hablar más sobre ese Tratado de Paremiología, por favor? Bien, yo estoy aprovechando las redes desde hace rato. Antes lo hacía esporádicamente, mandaba un verso, mandaba un proverbio, mandaba un aforismo. Pero de pronto pensé que era mejor mandarlo con una tarja, mandar el proverbio y mandar la explicación. Mandar la explicación que da el autor, es decir, una explicación, porque la paremiología, por ser literatura, tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué es lo que es la paremiología y la paremiografía? El habla popular, y no solamente, no la nuestra, sino que ya los mismos egipcios, griegos, latinos hablaban, y españoles y franceses y alemanes. Uno se encuentra con todos los aforismos, por ejemplo, de Nietzsche, con todos los tratados, y uno encuentra que la gente habla a veces en verso, habla en dicho, habla en aforismo, o habla en una sentencia. Y yo he estado recogiendo eso en estos momentos. Yo tengo en un libro que pronto va a salir, tengo más de 25.000 dichos, incluidas proverbios, sentencias, apotemas, con explicaciones que a veces recojo de las que me mandan los lectores que tengo, porque yo le envío las tarjas de lunes a viernes en días hábiles acá en Colombia. La envío a más de casi 3.000 y pico, porque yo tengo tres líneas telefónicas, entonces las envío por 3 líneas a los amigos. ¿Y en qué consiste? En que trato de recoger cómo evoluciona el habla popular, cómo ha ido evolucionando. Hace días yo escribí un dicho sobre, bueno, no recuerdo, pero enseguida hubo varias personas que lo dijeron en la manera actual: llevar leña para el monte. Por ejemplo, ese dicho yo lo dije en latín, y enseguida salieron las 100 interpretaciones. ¿Por qué eso? Porque la paremiología es lo que
es la palabra que va mucho más allá de lo que quiere decir el lector. A eso se le llama paremiología, al dicho en sí, y paremiografía es el recogimiento que se hace de manera ya sistemática, que se van ubicando como dicho, como proverbio, como leyes, como aforismo, y cada uno tiene una identificación. Por ejemplo, la ley es taxativa, la ley se cumple porque se cumple y no tiene una interpretación por fuera, y la dice una persona. O la sentencia la dice una persona y está y tiene su nombre, tiene su autor conocido, a diferencia del dicho, del proverbio, del refrán, que no, del refrán y del dicho, que no tienen autor conocido ni por conocer, porque eso se va transmitiendo de generación en generación. Y José, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quisiera decir que me hablara, bueno, ya estamos empezando este año, ¿cuáles son sus planes para este año que empieza? Que indudablemente usted es un escritor prolífico. Yo estoy a toda hora leyendo y escribiendo. En estos momentos estoy preparando 2 conferencias, una que llevo para Ocaña, que son los antecedentes al 7 de agosto, a la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. El año entrante se cumplen 200 años de ese hecho histórico, y hay una convocatoria para historiadores, y ya yo estoy inscrito. Iré a Ocaña a llevar una conferencia sobre los antecedentes, como mostrando a Mompox como la verdadera ciudad donde comenzó la independencia de la República de Colombia. ¿Por qué Mompox? Porque Mompox el 6 de agosto de 1810 fue la primera ciudad en el virreinato de la Nueva Granada que dio el grito de independencia, y contra España, contra Fernando VII y contra toda dominación extranjera. En ninguna ciudad del país que yo conozca hasta ahora se dio ese grito. Aquí se dieron gritos de independencia, pero de independencia a las propuestas de Napoleón Bonaparte, y reconociendo a la Constitución española de las juntas patrióticas que se habían creado ahí en España. Eso se hizo en Santa Fe de Bogotá, se hizo posteriormente en Cartagena, y llevo ese tema. Voy a publicar un libro. Este año pienso publicar 3 libros, es decir, ya hay uno que debía salir hoy, y estoy llamando al editor. Otro libro que es el de la paremiología, que pienso que debe estar a finales de abril, y otro libro es una novela que comencé a escribir hace 27 años y la he tenido allí añejada, metido como en un tonel para que se añeje. La leo, la corrijo, le quito, le pongo. Se llama Ciudad Valiente. ¿En qué consiste esa novela? Es un relato histórico basado en el sitio que le hizo el almirante Vernon a la ciudad de Cartagena en el año de 1741, que demoró 76 días. Ese sitio, aquí estaba Blas de Lezo. El general Blas de Lezo aparece como un héroe. Resulta que los propios historiadores de la época no lo presentan así como tal, y es el valor que tiene el pueblo de Cartagena, donde habitaban 1.200 personas, de los cuales 500 eran esclavos que no estaban armados, y 600 eran personas que podían estar armadas, y el resto eran los padres, madres de familia que no tenían armas. Se enfrentaron a Vernon, pero a Vernon lo acaba el clima, porque Vernon llegó aquí el 8 de febrero y se fue el 24 el 6 de mayo levantó nave. Se fue porque lo acabó el clima, y lo acabó el calor, y lo acabaron el ron que venía de las Antillas, porque usted sabe que las Antillas tradicionalmente han sido roneras, y no es nuevo.
Vernon trajo antillano, trajo más de 10.000 negros de las Islas de las Antillas que fortalecieron su ejército. Y entonces estoy en esa novela y el Tratado de Paremiología, bueno, y el Parlamento Internacional de Escritores, que no deja de ser es un trabajo que uno tiene que hacer porque tiene que estar tejiéndolo bien, como cuando se teje una atarraya, para que no quede un solo cabo suelto. Y bueno, indudablemente, es decir, que tiene un año usted que va a ser prolífico. Esa ciudad valiente, bueno, tiene que echarla ya para adelante, porque unos cuantos años ya preparando y el tema pues es muy interesante. Y creo que hablaba usted también de Viaje a la Libertad, que es la vida de una joven suiza, que también tenía entre sus proyectos de este año, si tiene tiempo. Sí, yo tengo otra novela. Esa novela la comencé a escribir a partir de una joven que vino aquí a la casa de Suiza. Ella es de Suiza y vino aquí a curarse de algunos males de Europa. Llegó a los 16 años y ella aquí comenzó a fortalecerse. Es la historia de ella, de una joven que llega acá a América y especialmente a Cartagena, una ciudad donde está en ciertas partes, nosotros no podemos negar eso, que es una ciudad donde hay vicio, hay prostitución, pero también hay cultura. Y ella, en medio de todo ese mundo que había conocido en Europa y que conoce aquí en Cartagena, comienza de pronto a vencer los obstáculos, a vencerlos, y entonces de pronto canta el himno, en alemán canta el himno, un himno sobre la ruta, el camino hacia la libertad. Esa lo dijo una mañana y esa frase a mí me impactó tanto que le pregunté qué significaba y me dice: la ruta de la libertad. Ya encontré, pero yo no entendí qué me quería decir hasta casi 6 años después que estuve analizando la frase y la miraba, hasta que comprendí cuál era el punto central de la frase que ella decía. Había superado toda una serie de obstáculos que la cohibían allá en su tierra, en Suiza, en la capital. Y bueno, eso es, y esa la tengo también para publicar. Suena muy interesante, José. También me avisa de esa novela cuando salga, por favor. Podemos hablar más sobre ella en ese momento. Esperemos que sea durante este año. Bueno, José, mire, hemos llegado al término de nuestro programa, que ha sido, bueno, muy fructífero. Realmente con usted pudiera tener toda una serie de programas, ¿no? Y esperamos hacer otros en el futuro, en tanto de las nuevas novelas que van a salir suyas, su nuevo libro, todo eso, pues podemos seguir hablando de esto en el futuro, lo que el tiempo, bueno, pues se nos va acabando. Le agradezco mucho a usted, a la amiga Edna Codepí, que la conozco hace montones de años, que fue quien me hizo la conexión con usted, y esperamos seguir en contacto. Bueno, muy buenas tardes y que siga escribiendo. Bye bye. Buenas tardes, que pase buenas tardes, usted también.